Bueno, chicos, ¿sí? Vamos a ver en este segundo curso, en el curso de biología, el tema de citología. ¿Qué cosa es citología? Cito, del prefijo griego que viene a ser tejido, ¿no? Bueno, célula en este caso, célula. Y logía justamente significa estudio. Entonces vamos a estudiar a las células. En este caso la citología es una rama de la biología que estudia a las células, en este caso, de los organismos vivientes. Vamos a ver acá en esta parte de la historia, vamos a ver hechos fundamentales que tienen que ver con las células de organismos vivientes. En 1665, siglo XVII en este caso, Robert Hooke descubre por primera vez organismos vivientes muy diminutos y a lo cual lo llamó célula. Entonces a él se le atribuye el inicio de este estudio, ¿no? De la biología. Y por ello se le considera padre de la citología. Es el padre de la célula, ¿no? Robert Hooke. En 1831, 200 años después prácticamente, Robert Brown es un científico que descubre que las células tienen núcleo. Por primera vez está comprobándose que una célula tiene núcleo, ¿no? Para esa época, 1831, todavía no se tenía conocimiento de ello, ¿no? Robert Brown da a conocer. En 1839, 8 años después, Matthias Sheldon y Theodor Schwann hacen un manifiesto sobre la teoría celular. Ellos son los iniciadores de cómo es el comportamiento de una célula viva, y esto se le llama la teoría celular. En 1858, poco años después, Rudolf Virchow da a conocer una teoría que para ese entonces la Iglesia Católica, chicos, eh, da una lucha, vamos a decirlo así, por este concepto. Recuerden que el tema de la religión, en este caso la Iglesia Católica, indicaba para esa época, 1800, de que, bueno, y sigue indicándolo, ¿no? La, la, la teoría creacionista, ¿no? De que en este caso Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y en 7 días, ¿no? Y de ahí proviene la humanidad, ¿no? Pero Rudolf Virchow habla de que la célula, que es un ser viviente, ¿no? En este caso, parte de un ser viviente, parte de los humanos, por ende, esta célula viviente proviene de una célula preexistente, o sea, algo vivo. Entonces, dando o contradiciendo un poco la teoría de la Iglesia Católica, ¿no? Y esto hubo conflictos en este año de 1858, ¿ok? Esta fue justamente una teoría que contravenía la teoría religiosa, ¿no? 1858. En 1972, ya en el siglo XX, Jonathan Singer y Carter Nicholson, o Nicholson, como quiera llamarse, hablan de una nueva teoría que llamada el modelo de mosaico de fluido. Este modelo de mosaico habla que las células tienen ciertas características como paneles de un panal de abeja, hexagonales, y que estas celdas, estas células en sí, trabajan de una manera que el organismo pueda evolucionar, pueda sobrevivir en primer lugar y pueda evolucionar y pueda mejorarse, ¿no? Y que esto se hace de forma secuencial y rápida. Y esta secuencia rápida es lo que justamente se llama, ¿no? Mosaico de hexagonales, y que se hace rápido o se forma algo suave y ligero, vamos a decirlo así, de forma rápida, por eso se llama fluido, o sea que fluye rápidamente. Por eso se llamó su modelo mosaico fluido. Es un modelo mosaico celular que habla justamente de cómo las células, un conjunto de células, sea cual sea esta, van a mejorarse, van a evolucionar, ¿no? Hablan de la evolución propiamente dicho, o sea, van a mejorar a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esos son hechos históricos relacionados a la citología. Recuerden que citología, estudio de las células. La clasificación, ¿cómo se clasifica una célula? Hay varias formas de clasificar una célula. Una de las principales es cómo se logra alimentar una célula. En el caso de las plantas, las células de las plantas son autótrofas.
¿Qué significa autótrofas? Auto, que se autoalimentan, ¿sí? Se autoalimentan, es decir, ellos no requieren de cazar otro animal, por ejemplo, u otro organismo para poder alimentarse. Lo mismo sucede con las células. Las células no requieren de otro organismo para poder alimentarse. En este caso, las células autótrofas, que son de las plantas, ellos sintetizan su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis, ¿sí? A través de la fotosíntesis, las plantas pueden generar su propio alimento, ¿no? En este caso, la energía para que puedan sobrevivir. Mientras que nosotros, por ejemplo, los animales, tenemos células heterótrofas, es decir, estas células buscan otros organismos más pequeños vivientes para poder alimentarse. En el caso, consumen alimentos que son sintetizados por las células autótrofas. Nosotros, por ejemplo, nosotros no generamos nuestro propio alimento, nosotros cazamos, ¿no? Los seres humanos igual los animales, ¿no? Bueno, nosotros vamos al mercado, compramos, ¿no? Pero los animales cazan su propio alimento, ¿no? Cazan, no lo generan, tienen que cazar para buscar su alimento. Igual acá en el tema del celular es muy parecido. Pero las células también se comportan de forma mixta, es decir, por una parte autótrofas y por otra parte heterótrofas, ¿no? Estas son las células mixótrofas, las cuales en alguna parte de su vida sintetizan o consumen el alimento. Es raro encontrar este tipo de células que hagan eso, pero existen. Son las mixótrofas. Sobre todo estas mixótrofas son, por ejemplo, las células de los hongos. Los hongos, al igual que las plantas, realizan fotosíntesis. Ok, ¿cuál es la otra forma de clasificar a las células y por la cual es una de las más comunes preguntas de los distintos institutos armados, distintos institutos civiles o diversas universidades? ¿Cómo se clasifican las células según su evolución? Existen dos tipos de células bajo este criterio: las células eucariotas y las células procariotas. Las células procariotas son las células antiguas, son las células más simples, son las de organismos unicelulares, es decir, que tienen una sola célula. O sea, ese organismo es una sola célula en sí. Estamos hablando, en este caso, de organismos vivientes que son las bacterias. Son uno de los pocos organismos unicelulares. Otros organismos unicelulares, chicos, son las algas, es decir, tienen una propia célula. La célula procariota no tiene núcleo. No tiene núcleo, por eso se llama procariota, sin núcleo. El ADN está distribuido, disipado, no está contenido en una bolsa o una capa protectora llamada núcleo. Las procariotas no tienen núcleo, pero sí tienen ADN, tienen una identificación, pero este está disperso. A diferencia de la eucariota, en el cual está dentro de un núcleo totalmente diferenciado, ¿no? Las células procariotas carecen de membrana celular, vacuolas, mitocondrias y otras organelas subcelulares, y su pared celular está formada por un peptidoglucano, que es un tipo justamente de proteína. Esta pared celular, que en realidad no es tan fuerte, vamos a decir así, pero cumple su función de proteger, es una de las tantas diferencias que hay entre una célula procariota y eucariota. Pasemos a la célula eucariota, no sin antes ver el gráfico. Como ustedes pueden ver, esta es una célula procariota. El ADN está disperso, no hay algo que lo limite. Está dentro del citoplasma, generalmente. Mientras que una célula eucariota es típica de organismos pluricelulares, es decir, de varias células. Y la mayoría contienen núcleo, contienen muchas otras organelas más evolucionadas que la procariota. En este caso, las células eucariotas se dividen en dos tipos: células animal y célula vegetal. Entre ellas hay diferencias, pero también hay muchas similitudes. Una de ellas es que ambas tienen núcleo. Recuerden que las eucariotas son con núcleo, son nucleadas, mientras que las procariotas son anucleadas, o sea, sin núcleo. Ok, vean ustedes acá la célula animal, que es una eucariota, igual que la célula vegetal. Las similitudes: núcleo, tienen citoplasma, tienen retículo endoplasmático, tienen aparato de Golgi, membrana celular, ¿sí? Pero hay otras diferencias.
La célula animal solamente tiene una protección, que es la membrana celular, mientras que la célula vegetal tiene doble protección. Tiene membrana celular y tiene una pared celular. ¿Sí? ¿Cómo es eso, profesor? O sea, tiene una protección doble. Tanto la pared celular como en la membrana celular. Otra diferencia es de que las plantas, la célula vegetal tiene una organela llamada cloroplasto. Nosotros, los animales que contenemos células animales, no tenemos ese cloroplasto. Profesor, ¿qué es el cloroplasto? Es una vacuola, es una organela que es la que hace la pigmentación verde de las plantas, porque contiene clorofila. El cloroplasto es el que da la clorofila y la que ayuda a la planta a ser diferente de un animal. La planta es de color verdoso, ¿sí? Porque contiene cloroplasto, la cual contiene un compuesto llamado la clorofila, ¿sí? Esa es una diferencia. Por ejemplo, ustedes busquen cloroplasto acá en la célula animal, no lo van a encontrar. No hay cloroplasto en las células animales, no existe, ¿correcto? Porque si no seríamos animales de color verde, pues, ¿no? Si tuviéramos esa parte de la célula. Y así tenemos otras diferencias, como el que las plantas tienen doble pared celular o doble protección, mientras que nosotros solamente tenemos una, como seres pluricelulares eucariotas. Muy bien, chicos. Rápidamente, para terminar esta parte, como introducción a lo que va a venir más adelante, que es ya los sistemas o aparatos digestivos, aparatos respiratorios, aparatos, que es el conjunto de órganos, que a su vez estos fueron conjunto de tejidos, y que a su vez los tejidos son conjunto de células. Tenemos las partes de una célula eucariota, que es la célula que vamos a estudiar principalmente. Tiene tres partes principales: la envoltura celular, o sea, lo que recubre. En el caso de la célula animal, esta envoltura se llama glucocáliz, mientras que en la célula vegetal se llama pared celular. Es esta el carácter diferenciador, ¿no? La envoltura celular es lo que está conteniendo la célula en sí. En el caso de las algas, se llama celulosa. En el caso de los hongos, es quitina. En el caso de los vegetales, se llama hemicelulosa y celulosa, que son los componentes de esta envoltura celular, ¿no? Ok, la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática viene a ser el líquido que está contenido dentro de la envoltura celular. Es un líquido principalmente, ¿no? Esta membrana citoplasmática que envuelve al citoplasma y es lipoproteica. Lipo significa grasa, proteica de proteínas. Permeable significa que no ingresa nada fuera de ella, es totalmente cerrada. Y selectiva significa que selecciona justamente qué cosa ingresa y qué cosa no a la célula. Presenta 5 funciones, como son las de compartir la mentalización, una función de transporte, obviamente los alimentos, la comunicación intercelular entre células, el reconocimiento celular, es decir, reconoce la interacción con otras células, y la unión intercelular, es decir, se juntan las células para formar algo llamado tejidos. La membrana celular participa en los procesos de intercambio de materiales, a veces en gasto del ATP, por procesos llamados transporte pasivo y otras con gasto de ATP, que se llama transporte activo. ¿Qué cosa es el ATP? El ATP son las siglas de lo que es un componente llamado adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato, profesor en cristiano, ¿qué sería? La energía. La energía, chicos. El adenosín trifosfato es la energía de una célula. Son unidades energéticas de la célula. Nosotros, cuando consumimos azúcar, por ejemplo, directa o de forma de dentro de un alimento, estamos consumiendo justamente energía. También lo transformamos en energía en nuestro organismo, y esta energía es ATP, adenosín trifosfato. ¿Ok? ATP. ¿Está claro? Eso es justamente lo que nosotros consumimos dentro de los alimentos, ya sean proteínas, minerales. Transformamos esto en energía, y esta energía es el ATP. ¿Correcto? Y esto también lo hace nuestras células. El citoplasma es el fluido, ¿no? Es la parte líquida, como les estaba mencionando, es la parte coloidal en este caso, formado principalmente de agua y otras partes orgánicas e inorgánicas, ¿no? Dice, presenta tixotropía. Tixotropía. ¿Qué significa la tixotropía? Bueno, la tixotropía es justamente la propiedad de, vamos a decir así, de ser semidiáfano, semitransparente, vamos a decir así,
justamente para, en esta ocasión, ¿no? Tiene una textura, un líquido un poquito gelatinoso, ¿no? Coloidal, por eso se llama, y tiene ciertas estructuras diferenciadoras. Por ejemplo, en el caso de las células vegetales y animales, podemos diferenciar algunas cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, las células eucariotas y las células procariotas. Procariotas, algunas cosas no tienen, ¿no? Como las vacuolas, los plastidios, la membrana celular o el núcleo, ¿no? La membrana nuclear. Mientras que las eucariotas sí lo tienen, ¿no? Por ejemplo, la membrana nuclear sí lo tienen las eucariotas, ambas, vegetal y animal. Pero, por ejemplo, el cloroplasto no la tienen las procariotas. En las eucariotas sí la tienen, pero la vegetal, pero no la animal, ¿no? El cloroplasto es algo diferenciador, por ejemplo. ¿Sí? La pared celular, el animal no tiene pared celular, la vegetal sí. Membrana celular, el animal sí tiene, mientras que la vegetal también. O sea, tiene doble protección, pared y membrana celular, mientras que el animal solamente tiene membrana celular. La vegetal tiene doble protección, pared y membrana celular, ¿sí? En este cuadro está resumido todo ello. Las procariotas también tienen tanto pared como membrana, ¿sí? Tienen ribosomas. Acá van a ver qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Normalmente las procariotas son simples, no tienen muchas cosas, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar ya de la aplicación. Antes de entrar a la aplicación, la última parte de las células procariotas, de las células eucariotas, es el núcleo. Esta estructura es propia de los eucariotas. El núcleo no lo tienen las procariotas, ¿sí? Las procariotas son sin núcleo, mientras que las eucariotas son con núcleo. Esta parte es propia y exclusivamente de las células eucariotas. En el núcleo se contiene el ADN, el material genético, es decir, las características de, en este caso, del organismo viviente. En el caso de nosotros, los seres humanos, tenemos un ADN muy complejo, ¿sí? Y este ADN controla las funciones de toda la célula. Está presente 4 partes. El núcleo presenta 4 partes: carioteca, cariolinfa, cromatina y nucleolo. Si hablamos de cualquiera de esas 4 partes, estamos hablando del núcleo, ¿correcto? Hablamos del núcleo. Las células son la unidad anatómica, evolutiva, funcional y hereditaria de todo ser viviente porque contienen el ADN. Ojo, células eucariotas, no cualquier célula, ¿no? Ok, chicos, entonces resumiendo, ¿qué células vamos a estudiar principalmente? 2 tipos de células, eucariota y procariota. La procariota no tiene núcleo. El núcleo no lo tiene, no tiene membrana nuclear. No hay membrana nuclear. El ADN sí está presente, pero está disperso. Las eucariotas sí tienen núcleo. Y las eucariotas son de dos tipos, célula animal y célula vegetal, ¿no? Son eucariotas que tienen núcleo. Y el núcleo, recordar justamente que tiene 4 partes: la carioteca, la cariolinfa, la cromatina y el nucleolo. En el núcleo está lo más importante de la célula, es decir, su identidad y la identidad de todo ser viviente, que es el material genético o el ADN, ¿no? El ácido desóxido nucleico, ¿no? El ADN. El material genético, lo que nos hace únicos en nuestra existencia, ¿ok? Muy bien, chicos. Por favor, ya que estamos acá, los presentes, por favor, activen su micrófono o por el chat para poder dar justamente la respuesta. Dice acá, primera pregunta, para que vean su participación. Descubierto por Robert Hood. ¿Qué descubrió Robert Hood? ¿Qué descubre Robert Hood? Que las células tienen núcleo. Robert Hood. La citología. A ver, vamos a la historia. ¿Qué descubre Robert Hood? A ver, vamos a ver. Citología. ¿Qué dice acá? 1665. Robert Hood, padre de la citología. ¿Qué le dije que descubrió? La célula. Descubre la célula por primera vez, ¿sí? Descubre la célula. Robert Hooke es el padre de la psicología porque él descubre la célula. El que descubre el núcleo es el Robert Brown, por si acaso. Robert Brown. Robert Hooke descubre la célula por primera vez y de ahí comienza toda esta historia de la citología. Por lo tanto, ¿qué descubre Robert Hooke? No confundirlo con Robert Brown. Robert Hooke descubre la célula, la letra D. ¿Ya? La letra D. La 1, letra D, célula. 2.
¿Qué estructura da forma a la célula? A ver, pensemos un poquito. La forma es la que es alrededor, pues, de la célula. Es la que protege la célula. ¿Cómo se llama esta, la que da la forma a la célula? Es la parte que envuelve la célula en sí. ¿Pared celular? Profesor, para el celular. Claro, pared celular. ¿Y qué tal si no estuviera la respuesta pared celular? Debería estar la respuesta membrana celular. Pero acá dicen la D membrana. ¿Eh? Le digo esto porque a veces pueden marcar la D, pero no es correcto. Si dijera membrana celular, sí. Pero no dice, ¿no? Pared celular sería la respuesta. Muy bien, Darío, muy bien. Pared celular. 3. Singler y Nicholson, ¿qué propusieron? Singler y Nicholson propusieron una teoría. ¿Qué teoría propusieron? Teoría de mosaico Teoría fluido. celular, profe. Mosaico, no, la teoría de modelo mosaico fluido. Singler y Nicholson, acá está la parte histórica. A ver, recordemos la parte histórica. Acá está. La teoría celular fue Sheldon y Schwann, mientras que Singer y Nicholson fue el modelo mosaico. ¿Ah? No confundirse. La teoría celular lo propone Sheldon y Schwann, mientras que Singer y Nicholson es la teoría es un modelo mosaico fluido. Por lo tanto, la respuesta en este de acá es el modelo mosaico. Bueno, acá falta mosaico fluido. Modelo de mosaico fluido. ¿Sí? Modelo de mosaico fluido. Muy bien. 4. La teoría celular, ahora sí, la teoría celular, ¿quién lo propuso? Singer y Nicholson, no. ¿Quién lo propuso? La teoría celular, no confundir con el modelo mosaico. La teoría celular, ¿quién la propone? ¿Quién propone la teoría celular? ¿Quién la propone la teoría celular? Scheller y Schwann, la letra C. Scheller y Schwann. 5, pregunta sencilla, y es prácticamente la primera pregunta. ¿Quién es el padre de la citología? Padre de la citología. Padre de la citología, chicos. Robert Hooke. Muy bien, Robert Hooke. Él es el que descubre la célula por primera vez. Y el que le da el nombre de célula. ¿Sí? El que le da el nombre de célula. Robert Hooke. En este caso el apellido Hooke. La letra A. No confundir con Robert Brown. Robert Brown descubre el núcleo, no la célula. Él descubre el núcleo de la célula, pero la célula en sí la descubre Robert Hooke. ¿Ya? Robert Hooke. Listo. Pregunta número 6. Estructura ausente en las bacterias. A ver, ¿las bacterias qué son? ¿Eucariotas o procariotas? Son procariotas. ¿Qué es lo que le caracteriza a las procariotas, como las bacterias? Que no tienen núcleo, son anucleadas. Pared celular, todo, sí tienen, el ribosoma sí tienen, la membrana celular tienen. La respuesta debe estar entre la D y la B. ¿Qué es lo que no tienen? El núcleo. ¿Y qué cosa te dije a ti que el núcleo, qué pata tenía el núcleo? Ahí está. Carioteca, cariolinfa, cromatina y nucleolo. Cápsulas sí tienen, por lo tanto, la carioteca, que es algo del núcleo y es exclusiva de las eucariotas, es lo que no tiene las procariotas, que es la bacteria. Por lo tanto, la respuesta sería carioteca, o sea, el núcleo, es una parte del núcleo. ¿Sí? Las bacterias no tienen núcleo, por lo tanto, no van a tener carioteca. Pues. La carioteca, ¿qué cosa es? Una de las 4 partes del núcleo. ¿Y qué hemos dicho que son las procariotas? Son anucleadas, es decir, no tienen núcleo, como las bacterias y las algas. No tienen núcleo. Por lo tanto, no van a tener ninguna parte del núcleo. Pues. ¿Y cuál es una parte del núcleo? Carioteca, cariolinfa, cromatina y nucleolo. Si cualquiera de ellas está, o la palabra núcleo, esa sería la respuesta, ¿no? Porque no tienen núcleo las bacterias, o sea, no tienen núcleo las algas, no tienen núcleo las células eucariotas, no, procariotas. Las procariotas no tienen núcleo. Pregunta número 7. La quitina es el componente de la pared de quitina. ¿Quitina? ¿De qué?
Acá habíamos visto la pared. Acá, Hongo. la respuesta acá está. En el caso de la envoltura celular, la pared celular, la celulosa es para algas, la quitina es para hongos y la himocelulosa y celulosa es para los vegetales. Por lo Hongo, tanto, la quitina profesor. es para los Hongo. hongos. Hongos, ¿no? Hongo. ¿Claro? Hongo, profesor. Sí, Sí, Hongos. profe. Muy bien, profesor. muy bien, Daría, muy bien. Hongos, profesor. Muy bien, Roger. Muy bien. Bien, Darío Dávila, muy bien. Sería hongos. Listo. 8. La pared bacteriana, o sea, la pared de una bacteria eucariota o procariota es una bacteria. Procariota, acuérdate, voy a ponerlo acá. Una bacteria es procariota. Procariota, o sea, no tiene núcleo. ¿Qué nos dice? La pared bacteriana, o sea, de una bacteria, está constituida por, de una bacteria, por La D, profesor. peptidoglucano. A ver, vamos a ver acá en una bacteria. Acá está. Alga, celulosa, hongos, quitina y vegetales, hemicelulosa y celulosa. Agregado suprarrenal constituido glucosídica y está presente en las algas. Pero para una bacteria, ¿cuál es lo que lo protege? Vamos a ver acá. Célula procariota. Es muy simplificada y solo presente en bacterias y algunas celulares. Carece de membrana celular, vacuolas, mitocondrias y otros organelos subcelulares. Y su pared está formada por peptidoglucano. Peptidoglucano, las bacterias. Los peptidoglucano. Entonces acá sería la letra D, como dijo su compañera, y es correcto. Peptidoglucano. Muy bien. Peptidoglucano. Muy bien. Roger también. Su compañera, ¿quién me contestó? ¿Quién me dijo la D? ¿Linda? Magdalena, profesor. Ah, Magdalena. Muy bien, Magdalena. Muy bien, Magdalena, que está participando. 9. No pertenece a la célula procariota. Ojo, procariota significa que no tiene núcleo. El ribosoma sí, el pili sí, el pili son los pelos. La pared celular sí tiene, mesosomas sí tienen. Chicos, ¿qué dice acá en la D? Carioteca. La carioteca es parte del núcleo. Y dime, ¿el núcleo lo tienen los procariotas? No. Los procariotas no tienen núcleo. No, no tiene. Por lo tanto, no tienen carioteca, no tienen cariolinfa, no tienen cromatina, ni no tienen nucleolo, porque eso solamente es exclusiva de los eucariotas. Acá dice núcleo, estructura propia de eucariotas. Y el núcleo está compuesto por 4 partes, ¿no? Ninguna de las 4 partes va a ser parte de las procariotas porque no tienen núcleo. 10. Propone que toda célula proviene de otra célula preexistente. ¿Quién es? ¿Qué personaje dijo eso? Lo dije al comienzo. ¿Quién es? ¿Quién propone que toda célula proviene de otra célula preexistente? Y que fue, prácticamente la iglesia puso el grito en el cielo porque contradecía la teoría religiosa. La D, profesor. D. Virchow. Virchow. Ajá. Virchow. ¿La D? ¿Magdalena? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Edwin. Virchow. Virchow. Sí, profesor. Virchow. Edwin, Darío. Sí, muy bien. Rudolf Virchow, ¿no? Muy bien, Roger. Roger, muy bien. Roger también contestó. Rudolf Virchow. Entonces el apellido Virchow. Nada más. Sencillo. Virchow. Les explico rápidamente su tarea. La tarea son 3 preguntitas que es propiamente de este textito, bien chiquitito, que habla del cáncer. ¿Sí? Que habla del cáncer, que es una alteración, básicamente una enfermedad que ataca las células, ¿no? ¿Ok? Acá van a ver algunos datos interesantes acerca de este mal, de esta enfermedad bien penosa, bien dolorosa, ya en la última fase, ¿no? Y que es silenciosa, ¿no? En la primera y segunda fase de la enfermedad es bien silenciosa. Ya cuando se llega a la tercera fase, recién comienzan los dolores, pero ya cuando es demasiado tarde, ¿no? El cáncer es una enfermedad silenciosa, como varios doctores indican, porque en la primera y segunda fase no hay dolor. Tú sientes como si estuvieras normal, ¿no? Muy bien. Y la segunda parte, que es la evaluación, van a completar la parte teórica, justamente, cuyas respuestas están acá en la misma separata, así que pueden ustedes copiar esa parte, no hay ningún problema. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas que van a estar catalogadas como para que sumen 20, ¿no? Ya yo internamente doy el puntaje a cada una de las respuestas.
¿Ok? Pero en promedio cada respuesta vale 3 a 4 puntos, dependiendo de la magnitud de la respuesta. ¿Ya? Para que sume 20. Entre 3 a 4 puntos. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta, alguna duda antes de tomar ya asistencia de este segundo curso? ¿Sí? Recordar, a ver, la célula procariota y eucariota. Pro significa antes de, es una célula antigua y es unicelular, una sola célula, bacterias y algas, y no tienen núcleo. Al no tener núcleo, no tienen obviamente sus partes. Mientras que las eucariotas, ¿sí? Eucariotas, de la de la, este significa que tienen núcleo. Pero a su vez se dividen en dos tipos, ¿no? Animal y vegetal. ¿Ok? Ahora, si te preguntan por ahí, de repente, ¿cuál es la diferencia entre una célula animal y vegetal? Diferencia. Bueno, una de las diferencias es el cloroplasto porque tiene clorofila, es lo que hace verdoso a las plantas. Nosotros no tenemos cloroplasto, si no seríamos verdes, ¿no? Y otra diferencia es de que la célula vegetal tiene doble protección, o sea, doble membrana celular, solo que a una le dicen membrana celular y a la otra le llaman pared celular. Gracias a esta doble capa, vamos a decirlo así, doble protección, es lo que hace que las células al juntarse formen una estructura muy rígida, y es por eso que las plantas son duras, ¿no? Bueno, no, son blandas, no son duras como una piedra, pero sí tienen cierta dureza, ¿no? Y tienen cierta blanditud, es por el tema del cloroplasto, perdón, es por el tema de la membrana y pared celular. Son células muy duras, vamos a decirlo así, pero blandas por cierta parte. Muy bien, voy a tomar asistencia. Por favor, enciendan su cámara los que puedan. No se muevan para tomar asistencia. Se deja constancia de 22 participantes, 21 alumnos asistentes. Voy a tomar la captura de pantalla para hacer la asistencia correspondiente. Asistencia. ¿Ah? Por último, sonrían los que están con cámara prendida para poderles tomar la foto de asistencia. Ok, chicos. Gracias por su asistencia. Pasen al otro profesor que van a ver con letras. No se olviden de enviarme sus tareas, sus fotos al grupo de tareas o en su defecto a mi individual. ¿Sí? Mi número individual de WhatsApp es el cual envío las invitaciones de Zoom. Y por si acaso, para que quede constancia, el 98-120-7303, ¿no? Cualquier cosa, cualquier consulta, hagan saber para poderles apoyar. Listo, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego.